Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que anden bien. Y bueno, después de varios días sin subir videos, vuelvo de nuevo con un video de reacción. Sí, estuve subiendo algunos shorts, pero estuve bastante ocupado y no estuve subiendo más contenido en lo que son los videos largos. Venimos de nuevo con un video reacción y bueno, esta vez fue la excusa porque la banda virtuosa Polyphia de los guitarristas loquitos ha traído un nuevo tema. Pero no solo eso, porque bueno, cada vez, como en su momento sacó el Playing God o el GOAT, esos temas que fueron bastante expectantes y sonaron muy bien, y la verdad que tienen bastante material de qué hablar porque suenan muy bien, ajustados, tight, unos arreglos espectaculares y van por todos lados. Pero no solo eso, sino que esta vez, además de sacar un nuevo tema, lo saca con Steve Vai, o sea, un guitarrista legendario de hace un montón. Entonces es muy curioso a ver cómo puede sonar esa combinación de guitarristas de los 80, de que tuvo su momento de gloria en ese estilo hard rock, también virtuoso obviamente, tocando también con Satriani, con el G3, con el G3. Ver cómo esa combinación de guitarristas más tradicional de antes, cómo combina con estos nuevos guitarristas virtuosos que tienen una forma muy moderna de tocar, muchos palm mute, hammer-on, armónicos naturales, todo momento, tratando de abarcar muchísimo la melodía, armonía. Y bueno, es una forma nueva y moderna de tocar, pero bueno, por eso es la curiosidad cómo combinan los dos. Así que me llamó mucho la atención eso. Justamente, bueno, en un momento, Steve Vai, cuando estos chicos ya han tenido su fama, lo nombró, y más que nada a Tim Henson, ¿cómo se llama? Tim Henson, el guitarrista principal, digamos el más controversial, lo nombró como uno de los mejores guitarristas de ahora, de actualmente. Así que fue, la verdad, un indicador que decís, bueno, si Steve Vai te nombra como primer guitarrista top, decís, bueno, por acá estamos bien. Entonces seguramente, no sé cómo habrá sido el movimiento, pero obviamente aprovecharon esa movida, hicieron una colaboración juntos y la verdad, una idea espectacular. Así que, sin más que hablar, vamos a escuchar el tema, vamos a ver cómo suena. A ver, escuchar todas las cosas que hace Polyphia normalmente, y vamos a ver cómo lo combinan con Steve Vai. Vamos al video. Bastante palm mute, como si fuera un slap. Siempre hace mucho de eso, slide. Los armónicos. Los efectitos tipo hip hop, efecto moderno de fondo. Música y cosas electrónicas. Pero tiene mucho siempre. Armónico. Las percusiones detrás. Siempre hace muchos triplets. Hace los chaca chaca que les decía. Y la batería va como marcando. Ahí va. Tapping. Perfecto. El bajo con la batería. Muchas cosas. Armónicos y slide octavado. Vamos a pasar un poco porque me rompió la cabeza. Y eso es lo que pasa. Siempre pasan muchas cosas en la canción. Entonces uno la tiene que escuchar varias veces porque para que procese su cerebro de qué está pasando. Lo que siempre pasa es que hay... eso, que hay muchas cosas dando vuelta, que es los armónicos del guitarrista, o sea, principalmente es el líder o las guitarras jugando con armonías, con hooks que van siendo como la melodía, como si fuera una voz, ¿no? Entonces con slides van buscando melodías, hooks que pueden imitar de alguna manera a una voz, pero de otra forma, agregándole efectos, agregándole técnicas de guitarra. Hacen mucho eso, también las octavadas, haciendo y marcando con la batería justamente los dándole además groove, movimiento, algo de matemática, como si fuera math rock, pero no llega a ser súper progresivo en cuestión de compases, pero le da mucho toque y te llama la atención, o sea, te retiene ahí. Y el bajo espectacular, siempre me gusta mucho el sonido que tiene el tipo este. Tiene una distorsión ahí, sutil pero bien fuerte, potente, y siempre va con el pam, 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 con la batería, también levantándole y dándole música a esa percusión. Así que vamos a seguir. Hace mucho slap, las guitarras también.
metido en distor, para. Entonces eso, combina mucho slap. Entonces el bajo va soportando la batería, pero también las tónicas y algunas notas armonizadas de las guitarras. Y juega mucho con eso, con los slides, haciendo unos hooks, haciendo distintas frases que hacen como si fuera una voz. Y mucho slap, no solo el bajo, sino que la guitarra. El tipo hace como le pega. Y también para hacer las armonías y poder pegar con el dedo gordo a la nota grave y hacer como un slap, pump, slap de las notas agudas para hacer la combinación de melodías. Entonces hace como un pump y luego hace la melodía, o sea el lick o el hook en las notas más agudas. Listo ahora. Y la batería va siguiendo las notas. Esto es un poco más clásico, más tranquilo. Una pausa, está bueno, lindo cambio. Una escalita para abajo. Ahí vuelven de nuevo. Pero está bueno ese cambio, me gustó mucho. No lo vi tanto en ellos, no usan tanta distorsión. No usan una así bajada, como que le dé espacio más a la batería, como que deje. Porque generalmente ellos van todos tight. Y la batería acompaña mucho eso. Pero acá en este paso, como liberaron, dejaron un poco para tradicional, un poco de distorsión. Por ahí le están dando una entrada a Steve Vai, ¿no? A lo que es él. Veremos cómo sigue. Y acá volvieron de nuevo a su estilo. Slap, más técnico y limpio. Hay como un synth atrás. Todo trabadito, ¿viste? Muchas escalas raras, exóticas usan. Un poquito más de metal ahí. Ellos tienen un hook, una base, y después se vuelven locos alrededor. Entonces tienen un soporte, un ancla como para... Y después colorean todo lo demás. Buen el look, el del bajista, me gusta. Buena distor que no. Y ahí calmaron de nuevo. Y ahí, bien Tim Henson. Ahí está el maestro, mirá. En el trono está. Ahí va. Steve Vai es como más... su base, van a dejar que Steve Vai haga sus ondas. Él hace como mucho con la trémolo bar. Ahí empieza. Entonces es eso. Steve Vai entró ahí en el trono del rey maestro. Él usa mucho la trémolo, hace como que hace que la nota, o sea, la estira mucho, hace muchos juegos con eso, no es tan si bien obviamente toca súper rápido y notas individuales, pero él es más como de si fuera agua. Ve como que se mueve medio, como que te tira la sensual el loco. Y hace ese movimiento. Se pudrió. Me gustó ese enganche, A ver cómo era. Escuchate como... Y ahí te da para cabecear con todo. Está bueno. Y tengo la estira.
silencios son clave también. Y ahí sigue. Ahí hay un slap. Bueno. Ahora va el tridente, vamos. Hay un mar de cosas. Bueno, ahí en ese les recomiendo que usen auriculares, ¿no? Porque hay una guitarra por acá, hay otra guitarra por acá, otra por atrás. Están los tres. Steve Vai como principal, tipo un agua ahí moviéndose, los otros haciendo efectitos. Y de paso la base... O sea, están combinando, está bueno, la base truncada de fondo, haciendo un groove bastante que nutrido y meterle estas cosas como que le da fluidez. Está bueno. Y el otro tiene la camiseta de los masones acá, ¿no? Nadie se dio cuenta. A ver, para, porque había una toma más. Una más cerca. Y ahí va la trompetita. Está bueno que metan varias cosas. Y ahí quedaron todo. La verdad espectacular. Pero para que quiero encontrar la escena. A ver. Mirá la remera del loco, el bajista. Hay un triángulo ahí medio crucetti. No sé qué decirte, ¿eh? Mazona pleno. Ahí está, ¿ves? Bueno, eso es al margen. Así que me encantó también el final con la trompeta. Ellos combinan sonidos distintos. La trompeta con un sinte de fondo. Y está bueno porque eso le agrega modernización a la canción. Así que está buenísimo. La verdad que me gustó la combinación de estilos. Piensen eso, que los chicos Polyphia hacen todo muy trancado, slap, notas contadas, la batería pam, 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 y después se separa y con el bajo van juntos, levantan, y las guitarras moviéndose por todos lados. Y Stevie, como les digo, es como más lead que va así como si fuera una ola, va tocando... ¿Entendés? Como que va distinto. Es otro estilo, pero combinan bien y me gustó la idea. Y la verdad que la colaboración entre ellos dos le va a servir mucho porque Steve Vai trae ahora público joven o moderno, ¿no? De que escucharía esta música y los hace conocer un poco más sobre él. Y bueno, justamente es eso. Steve lo nombró a él como uno de los mejores que le había escuchado en este momento. Y eso le da también una palanca tremenda por parte de los viejos escuchas que escuchan como yo, como gente que escucha de los 80, 90 y lo vio a Steve Vai y lo escucha, lo he visto en G3, con David Lee Roth y todo eso, con Whitesnake también. Y que voy a decir, bueno, a ver, me da curiosidad ahora escuchar estos nuevos guitarristas virtuosos que hacen otro estilo de música y está muy bueno también. Así que la combinación, les digo, es muy nutrida, está buenísima y son dos estilos distintos pero que se pegan y forman algo nuevo y está bueno. La verdad que me gustó la idea, por eso apenas lo vi dije tengo que ver y hacer la reacción, por lo menos el videito de reacción. Así que bueno, espero que les haya gustado, chicos. Comenten qué les pareció el video, dejen un like por el video de reacción, qué les parece esta canción. Y bueno, suscríbanse para más contenido. Espero subir más seguido ahora y nos vemos en la próxima. Adiós.